Sección 1. El desafío de la relación con el yerno. Enfrentar la falta de respeto de un yerno puede ser uno de los momentos más difíciles de la vida familiar, especialmente cuando este comportamiento proviene de alguien cercano a tu hijo o hija, una persona que, en muchos casos, se convierte en parte de la familia por elección, no por sangre. ¿Cómo manejarlo sin crear más distancia, sin dañar lo que ya está construido? Entender el origen de este tipo de comportamiento puede ser un primer paso para abordarlo de manera efectiva. A menudo, cuando una persona actúa de forma irrespetuosa, no lo hace por maldad, sino por una mezcla de emociones, tensiones o frustraciones que, muchas veces, ni siquiera tiene la oportunidad de procesar adecuadamente. Puede ser que tu yerno se sienta presionado por responsabilidades familiares, laborales o incluso por su propia percepción de la relación con tu hija, lo que puede generar una actitud defensiva o incluso conflictiva. Además, es importante reconocer que las relaciones familiares, especialmente aquellas entre suegras y yernos, tienen una dinámica particular. Cuando una persona se casa con tu hijo o hija, no solo se suma una nueva persona al círculo, sino que se introduce una serie de expectativas, prejuicios y a veces tensiones no resueltas. Los yernos, al igual que las nueras, pueden sentirse presionados a cumplir con lo que sus suegros esperan de ellos, lo que puede llevar a una falta de respeto como una forma de defender su propio espacio emocional. Ahora bien, cuando experimentamos una falta de respeto, la primera reacción es casi siempre emocional. Nos sentimos heridos, frustrados y a menudo el deseo de confrontar al otro con ira es fuerte. Sin embargo, actuar impulsivamente en estos momentos rara vez resulta en una solución constructiva. Al contrario, puede empeorar la situación, generando más resentimiento y distancia. Es importante entonces hacer una pausa y reflexionar. La falta de respeto no necesariamente refleja un rechazo hacia ti como persona, sino que puede ser una expresión de los propios conflictos internos de la otra persona. Este entendimiento puede no disminuir el dolor, pero sí te permitirá tomar un paso atrás antes de reaccionar impulsivamente. El tiempo, esa herramienta tan útil que nos da la madurez, puede ser tu aliado aquí. Tómate un momento para respirar y considerar las razones detrás de esa actitud. En este sentido, reconocer tus propias emociones y cómo afectan tu percepción de la situación es crucial. Muchas veces, las heridas del pasado, las expectativas no cumplidas o las inseguridades personales nos llevan a ver los actos de los demás a través de un filtro que no es el más objetivo. Pregúntate, ¿por qué esta falta de respeto me afecta tanto? ¿Es algo que este yerno ha hecho previamente? ¿O es una reacción a una situación particular que lo llevó a comportarse de esta manera? Recuerda que lo que ves en ese momento puede no ser todo el panorama. Las personas a menudo tienen razones internas que no expresan abiertamente, y entender esto te permitirá abordar la situación con una mente más abierta. Te animo a reflexionar sobre cómo estas dinámicas familiares afectan tu bienestar emocional. En momentos como estos, puede ser útil hablar con alguien fuera de la situación, como un amigo cercano o un consejero familiar. Ellos pueden ofrecer una perspectiva más objetiva y ayudarte a ver las cosas desde otro ángulo. Finalmente, no olvides que tú, como persona con más años y experiencia, posees un don invaluable, la sabiduría que viene con el tiempo. A través de los años, has aprendido a reconocer y gestionar tus emociones, y aunque las situaciones difíciles nunca serán fáciles, tienes las herramientas para manejarlas de manera más serena y reflexiva. La clave es no perder la calma y actuar con la misma paciencia con la que, probablemente, criaste a tu hija o hijo. En el fondo, la relación con tu yerno no es solo un reflejo de su actitud hacia ti, sino también de cómo decides responder ante él. Tu capacidad para actuar con empatía y sabiduría puede ser la chispa que encienda el cambio, y al final, esto no solo mejorará la relación, sino que también te permitirá mantener la paz y la armonía dentro de tu familia. ¿Te has encontrado en una situación similar? ¿Cómo manejas esos momentos difíciles en tu familia?
Cuéntanos desde dónde nos lees y si te ha sido útil reflexionar sobre esto. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que estén atravesando un desafío similar. Es natural que, cuando sentimos que alguien no nos trata con el respeto que merecemos, nos invada una sensación de dolor y frustración. Lo que más duele, quizás, es que ese comportamiento provenga de una persona que, de alguna manera, consideramos parte de nuestra familia. Un yerno, por ejemplo, es alguien que se convierte en una extensión de nuestra hija o hijo. Cuando notamos una falta de respeto, especialmente si esa falta se repite, nos encontramos frente a una prueba delicada que pone a prueba nuestra paciencia y nuestra capacidad de manejar el conflicto. A lo largo de los años, he aprendido que, si bien no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. La forma en que manejamos esas situaciones puede ser la diferencia entre aumentar la distancia o, por el contrario, acercarnos más a la armonía familiar. Recuerdo a Carmen, una mujer de 72 años, que me compartió una experiencia que vivió con su yerno. Él, en ocasiones, se mostraba distante e incluso grosero, algo que a ella le resultaba especialmente doloroso. Pero Carmen no reaccionó inmediatamente con ira, como muchos de nosotros lo haríamos. Ella decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación. Se dio cuenta de que el comportamiento de su yerno no era necesariamente un rechazo hacia ella, sino una manifestación de sus propias inseguridades. En lugar de responder con dureza, Carmen optó por hablar con su hija, quien, sin saberlo, estaba enfrentando tensiones en su matrimonio que influían en las interacciones con su madre. A veces, cuando alguien no muestra respeto, es una señal de que está atravesando sus propios desafíos internos. Las tensiones que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos tienden a reflejarse en las personas que nos rodean. En este sentido, el primer paso que podemos dar es intentar comprender la situación desde la perspectiva del otro. Claro está, esto no significa que debamos permitir que nos falten al respeto. Establecer límites claros es esencial. Sin embargo, al acercarnos a una conversación difícil, vale la pena preguntarnos, ¿qué podría estar pasando en la vida de esa persona que la haga actuar de esta manera? Este tipo de reflexión nos ayuda a responder con compasión en lugar de reaccionar impulsivamente. Si podemos ser conscientes de que detrás de un gesto de desdén o indiferencia puede haber una historia no contada, nos volvemos más capaces de enfrentar el conflicto de una manera más serena. Con el tiempo, nuestras experiencias nos enseñan que el conflicto no tiene que ser algo negativo. A menudo, los desacuerdos nos brindan la oportunidad de profundizar en nuestra comprensión de los demás y de nosotros mismos. No se trata solo de corregir el comportamiento del otro, sino de aprender cómo podemos ser mejores en la forma en que nos relacionamos. A medida que envejecemos, descubrimos que no siempre tenemos la respuesta correcta de inmediato y que la paciencia es una virtud que solo se cultiva con la práctica. Puede que, en un primer momento, un comportamiento nos parezca absolutamente inaceptable, pero con el paso de los días podemos encontrar una forma más tranquila y reflexiva de abordarlo. La experiencia nos enseña a ver más allá de lo evidente y a entender que no todos los problemas tienen una solución inmediata. Hay momentos en los que simplemente necesitamos dar espacio y tiempo. La comunicación es una herramienta poderosa, pero también lo es el silencio. Como decía un viejo amigo, a veces el silencio habla más que las palabras. Y en el contexto familiar, ese silencio puede ser justo lo que necesitamos para calmar las aguas antes de entrar en una conversación. No se trata de evitar el conflicto, sino de darle espacio para que se disuelva por sí mismo, sin la presión de una respuesta inmediata. Al reflexionar sobre esto, te invito a pensar en tus propias relaciones familiares. ¿Cómo manejas las diferencias con tus seres queridos? ¿Tienes el espacio y la paciencia para escuchar sus problemas o solo te centras en lo que te duele a ti? A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad de practicar una mayor comprensión y compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos.
La sabiduría que hemos adquirido con los años nos da una perspectiva más amplia, una que no se deja llevar por las emociones del momento, sino que busca una solución duradera y pacífica. A veces, esa paz se encuentra en simplemente dar un paso atrás y esperar a que las tensiones se calmen. Tu capacidad para ser paciente y reflexivo es más poderosa de lo que imaginas. Tienes en tus manos la habilidad de sanar las relaciones, no solo por tus palabras, sino por tu capacidad de ser consciente y de escuchar con el corazón. Con cada experiencia tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, de crecer en tu habilidad para comprender y, en última instancia, de fomentar la paz en tu familia. Es común pensar que los problemas de respeto en las relaciones familiares se resuelven solamente con confrontación o con un cambio radical en la conducta de la otra persona. Sin embargo, con el paso de los años, muchos de nosotros descubrimos que la solución real no está en forzar un cambio externo, sino en establecer límites claros de una manera tranquila y reflexiva. Me viene a la mente la historia de Don Juan, un hombre de 78 años que, tras décadas de vivencias familiares, llegó a entender que el respeto debe ser cultivado con cuidado y paciencia. En su caso, se encontraba lidiando con la actitud desafiante de su yerno, quien, por alguna razón, siempre parecía estar a la defensiva y distante con él. Al principio, don Juan intentó imponer reglas y esperar que el yerno cambiara su actitud, pero se dio cuenta de que esto solo generaba más tensiones. Fue entonces cuando decidió dar un paso atrás y pensar en cómo podía comunicarse de manera que, aunque estableciera límites claros, no causara un conflicto innecesario. En lugar de gritar o confrontar, don Juan invitó a su yerno a una conversación tranquila, donde le explicó cómo se sentía cuando se le faltaba el respeto, sin acusaciones ni resentimientos. Fue una conversación difícil, pero fructífera. El yerno, que al principio había mostrado resistencia, terminó entendiendo que su comportamiento afectaba profundamente a la familia. Esta experiencia le enseñó a don Juan una lección importante. No se trata de imponer, sino de expresar lo que uno necesita de una manera que no ataque, sino que invite al entendimiento. Establecer límites no significa ser autoritario ni imponer nuestra voluntad, sino simplemente ser claros sobre lo que es aceptable para nosotros. Esto, sin embargo, requiere una gran dosis de autoconocimiento y serenidad. Cuando somos capaces de identificar nuestras propias necesidades y sentimientos, podemos comunicar esos límites de manera más eficaz y menos confrontativa. No es fácil, especialmente cuando las emociones están a flor de piel, pero es un ejercicio que nos permite recuperar el respeto de manera genuina, no forzada. Al envejecer, nos damos cuenta de que las confrontaciones suelen generar más confrontaciones, mientras que la calma y la claridad nos permiten encontrar soluciones duraderas. Si miramos atrás en nuestras vidas, podemos recordar cómo las disputas familiares, en ocasiones, se resolvían por un simple malentendido o por la falta de una conversación clara. En lugar de evitar los problemas, simplemente les damos espacio para ser comprendidos. Es importante también preguntarnos, con una mente abierta, ¿cómo puedo establecer este límite de una manera que respete tanto mis necesidades como las de la otra persona? Este tipo de reflexión nos lleva a una forma de comunicación más empática y respetuosa, que no busca ganar una batalla, sino mantener la paz familiar. En ocasiones, el reto radica en hacerle saber a los demás lo que necesitamos sin sentirnos culpables por ello. Y al mismo tiempo, es esencial recordar que el respeto mutuo no solo se trata de lo que le decimos al otro, sino de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos incapaces de ponernos en primer lugar y expresar nuestras necesidades de manera saludable, podemos caer en la trampa de aceptar el maltrato o la falta de consideración por parte de los demás. Es, en última instancia, un acto de amor propio. Me pregunto si alguna vez has tenido una experiencia similar a la de don Juan. ¿Cómo te sentiste al establecer límites con los demás, especialmente cuando no querías herir a nadie? A lo largo de nuestra vida, aprender a poner límites es un proceso continuo. No es algo que ocurre de la noche a la mañana y no siempre es fácil.
A veces, la vieja costumbre de evitar los conflictos o de ser siempre la persona comprensiva puede hacer que pongamos nuestras propias necesidades en segundo plano. Sin embargo, es importante recordar que los límites no son una forma de rechazo, sino una forma de respeto mutuo. Tal vez, al reflexionar sobre ello, encuentres que, a medida que avanzamos en la vida, establecemos esos límites con más claridad, porque sabemos lo que necesitamos para sentirnos tranquilos y en paz. De hecho, una de las lecciones más valiosas que trae el envejecimiento es la capacidad de reconocer lo que es verdaderamente importante y lo que ya no merece nuestra energía. Establecer límites de manera saludable es una manera de decirnos a nosotros mismos que nuestros sentimientos y necesidades tienen valor y que merecemos vivir en un entorno donde el respeto mutuo prevalezca. En este sentido, te animo a que sigas practicando esta habilidad. No es un proceso fácil, pero con el tiempo los resultados valen la pena. Aprender a decir no cuando es necesario, expresar lo que necesitamos sin culpa y hacerlo con la serenidad que viene con la experiencia son pasos fundamentales para construir una vida familiar más equilibrada. Reflexiona, querido lector. ¿Qué límites te gustaría establecer en tus relaciones familiares? ¿Cómo podrías hacerlo de una manera tranquila, sin sentir que estás imponiendo tu voluntad, sino buscando una solución que beneficie a todos? A lo largo de los años, he llegado a comprender que el verdadero poder en una familia no proviene de la autoridad o de imponer nuestras ideas, sino de la empatía y la paciencia. Al fin y al cabo, las relaciones humanas son como un río. A veces corren en paz, pero otras veces se agitan y nos exigen navegar con cautela. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de turbulencia donde la práctica de establecer límites de manera tranquila y firme se convierte en una herramienta invaluable. No se trata de imponer, sino de crear un espacio donde todos podamos coexistir de forma respetuosa y armoniosa. Permítanme compartir una historia que ilustra este principio con claridad. Blanca, una mujer de 70 años, tuvo que enfrentar una situación difícil con su yerno, quien, por varias razones, a menudo se mostraba distante y hasta grosero. Al principio, Blanca, como muchas personas de su edad, intentó evitar el conflicto. Pensaba que, quizás, era una fase y que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que, al no expresar lo que sentía, el problema se agrandaba. Decidió entonces establecer un límite claro, pero sin confrontar de manera agresiva. En lugar de reclamar o reprender, Blanca comenzó a ser más abierta acerca de lo que le molestaba, en un tono suave pero firme. Le explicó a su yerno cómo sus actitudes la hacían sentir, pero sin culparlo directamente. Habló desde su corazón, desde su propia experiencia, y le pidió que respetara su espacio personal y emocional. La sorpresa de Blanca fue que al expresar sus sentimientos con respeto y sin agresividad, su yerno respondió positivamente. Él no solo entendió lo que estaba sucediendo, sino que también se sintió más cercano a ella. Este fue un claro recordatorio de que, en lugar de enfrentar las dificultades familiares con dureza, a veces la respuesta está en la serenidad y la claridad. En nuestra madurez, tendemos a aprender que no siempre podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder a ello. La sabiduría adquirida con los años nos enseña que no hay necesidad de gritar ni de imponer nuestro punto de vista con fuerza. A menudo es mucho más eficaz hablar con amabilidad, pero con la seguridad de que nuestros límites son importantes. Con el tiempo, esta forma de establecer límites no solo mejora nuestra relación con los demás, sino que también nos ayuda a mantener nuestra paz interior. Uno de los aspectos más valiosos de nuestra vida madura es que podemos reconocer cuando algo no está funcionando. Sabemos cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. Los conflictos familiares pueden ser dolorosos, pero también pueden ser oportunidades para crecer. Establecer límites no significa crear distancias, sino permitir que todos se expresen de una manera más saludable. Y al mismo tiempo, nos permite mantenernos fieles a nosotros mismos sin permitir que nuestras emociones sean manipuladas por el comportamiento de los demás. Quizás al leer esta historia te hayas encontrado reflexionando sobre tu propia vida y las relaciones con tu familia.
¿Hay algo en tu vida que te gustaría cambiar, pero te has estado reprimiendo por miedo a causar más tensión? Establecer límites claros y saludables no es una tarea fácil, especialmente cuando las emociones están involucradas. Sin embargo, la práctica constante de hablar con claridad y respeto puede transformar nuestras relaciones. Y, lo más importante, nos permite mantener la dignidad en todo momento. Te invito a pensar en un área de tu vida en la que puedas aplicar esta técnica de establecer límites con calma. No es necesario que todo se resuelva de inmediato, pero empezar con pequeños pasos puede hacer una gran diferencia. No se trata de tener el control absoluto, sino de crear un espacio en el que todos podamos convivir de manera más respetuosa y amorosa. Al final, los límites que establecemos con suavidad no solo transforman nuestras relaciones, sino que también nos permiten vivir una vida más tranquila, donde el respeto mutuo es la base de todo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar a la de Blanca? ¿Qué límites te gustaría establecer para sentirte más en paz dentro de tu familia? A medida que los años pasan, la vida nos va dando lecciones sutiles sobre cómo manejar las relaciones. Algo que muchos de nosotros aprendemos con el tiempo es que la resolución de los conflictos familiares, especialmente aquellos que involucran a nuestros seres queridos cercanos, como los yernos o nueras, requiere algo más que simplemente hablar. A menudo necesitamos aprender a manejar nuestras emociones con paciencia y a comprender la perspectiva del otro. La experiencia nos enseña que la verdadera paz se construye lentamente, con pequeños gestos de comprensión y empatía. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el tiempo, con todo su peso, nos hace más sabios? A lo largo de mi vida he aprendido que el arte de restaurar el respeto en una relación, especialmente en una familia, está profundamente vinculado con la manera en que manejamos nuestras emociones, pero también con la forma en que permitimos que el otro maneje las suyas. Recuerdo a mi amiga Rosa, quien en sus 80 años compartió una reflexión que ha quedado grabada en mi memoria. Ella había tenido, durante años, una relación distante con su yerno, quien, en ocasiones, no mostraba el respeto que ella sentía merecer. Aunque al principio intentó enfrentarlo directamente, la respuesta nunca fue la que esperaba. Entonces, un día, Rosa decidió cambiar su enfoque. En lugar de esperar que él cambiara su comportamiento, se dedicó a mirar profundamente dentro de sí misma. Se dio cuenta de que, muchas veces, sus expectativas de cómo debía comportarse el yerno estaban basadas en su propia idea de lo que era correcto, y no en lo que él necesitaba en ese momento. Al entender esto, Rosa decidió actuar de manera más suave y reflexiva. Comenzó a interactuar con él de una forma más abierta, mostrando interés genuino por su vida, sus dificultades y sus preocupaciones. Sin pretender dar consejos, simplemente ofreciendo un oído atento. Con el tiempo, esta forma más comprensiva de relacionarse comenzó a cambiar la dinámica. Su yerno, al sentirse escuchado, comenzó a mostrar más respeto y amabilidad hacia ella. Esta experiencia me enseñó que, al envejecer, aprendemos a dejar de lado lo que no podemos controlar y, en su lugar, nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar, nuestra propia actitud. En lugar de aferrarnos a la idea de que los demás deben ajustarse a nuestras expectativas, podemos aprender a modificar la forma en que respondemos a sus acciones. No siempre es fácil, especialmente cuando las emociones se disparan. Pero este proceso de crecimiento requiere de una disposición interna a entender al otro, a ver las cosas desde su perspectiva y no solo desde la nuestra. En muchos casos, lo que una persona necesita no es una reprimenda, sino comprensión. En este sentido, ¿te has detenido alguna vez a reflexionar sobre las expectativas que tienes hacia los demás? ¿Son estas expectativas realistas? O tal vez es más importante aprender a manejar cómo respondes tú ante ciertas situaciones. A veces, la respuesta no está en cambiar al otro, sino en cambiar nuestra forma de ver y tratar la situación. Uno de los mayores regalos que nos da el tiempo es la sabiduría de saber cuándo dar un paso atrás, cuándo ceder un poco para evitar una disputa y cuándo es el momento de poner límites de manera respetuosa. Porque al fin y al cabo, el respeto no solo se construye con nuestras palabras, sino con nuestras acciones y la forma en que elegimos interactuar con los demás. Es una práctica diaria, una elección constante. Quizás, al igual que Rosa, puedas encontrar una manera más suave de restaurar el respeto en tu propia vida.
No se trata de esperar una perfección, sino de hacer pequeños ajustes en cómo te relacionas con los demás. A veces, ese pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. No hay necesidad de hacer grandes gestos. A veces, un pequeño cambio en nuestra actitud puede crear un espacio de paz donde el respeto florezca por sí mismo. Te invito a pensar en tu propia familia. ¿Existen áreas donde tal vez podrías abordar los desacuerdos de una manera más calmada y comprensiva? Quizás, con paciencia y empatía, puedas restablecer una armonía que en algún momento se desvaneció. No es cuestión de forzar cambios en los demás, sino de ser tú mismo el agente de cambio, el que elige responder con más serenidad, con más compasión. Al final, la verdadera transformación comienza desde dentro. Y al mirar las relaciones familiares con una nueva perspectiva, muchas veces descubrimos que el respeto y la paz son posibles, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles.